Pues muy buenos días, amable concurrencia. Para mí es un placer estar con ustedes en este diplomado de fortalecimiento de competencias clínicas en atención primaria a la salud del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Mi plática se va a dirigir principalmente al análisis epidemiológico de la diabetes, en la cual podemos decir que la diabetes ocupa uno de los primeros lugares como causa de muerte general en México, debido principalmente a eventos cardiovasculares, que es lo más común, pero además esta enfermedad reduce la calidad y expectativa de vida de muchas personas en nuestro país. La Secretaría de Salud, por tal motivo, y el Comité Nacional de Seguridad en Salud, mediante el Subcomité de Enfermedades Emergentes, emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica, fíjense, desde el 2016, para todo el país, debido a la magnitud y la trascendencia de los casos de diabetes en ese tiempo, que ahora pues obviamente con mi plática vamos a ver que esto pues se está incrementando en forma exponencial. De tal forma que como agenda de mi plática vamos a dividir mi presentación en tres grandes bloques o temas. Primero hablaré del impacto que tienen los factores de riesgo de la diabetes, que es fundamental que nosotros como médicos reconozcamos que hay procesos metabólicos o cardiometabólicos que predisponen a la diabetes, y eso es fundamentalmente importante que lo sepamos como médicos de primer contacto, como médicos especialistas, pero también nuestro personal paramédico conformado por las enfermeras, prevención, medicina preventiva, etc. Después hablaremos de la epidemiología per se de la diabetes y algunas conclusiones, principalmente tomando en cuenta qué es lo que se ha hecho en México sobre este flagelo. Hablaremos primero de los factores de riesgo de diabetes tipo 2. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Primero hablaremos de la obesidad. Y esta diapositiva nos habla del impacto socioeconómico que tiene este proceso y este problema en todos los países, sobre todo en los países donde hay mayor desigualdad, que desgraciadamente son los países que registran mayor número de obesos, como lo vemos en esta diapositiva. Entre mayor desigualdad, pues mayor casos de diabetes. Incluso, fíjense que más del 70% de los adultos obesos viven en países de ingreso bajo o mediano. Otro dato interesante y que quiero hablar a raíz de que hemos hecho investigaciones en México desde el año 2017 sobre la obesidad infantil. Entonces realizamos una investigación en alumnos de 6 a 12 años de varias escuelas, donde se analizó la composición corporal de los niños, en la cual se demostró que la mayoría de la población pediátrica en edad escolar presentaban ya una adiposidad que no coincide con su peso corporal, que eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, obteniendo un desequilibrio en la relación grasa y músculo, originando por lo tanto un peso aparentemente normal, pero con un exceso importante de grasa. Hablando en forma peyorativa, la persona bofa, ¿no? O sea, se ve delgado, pero tiene un alto componente de grasa en su cuerpo. Posteriormente, en el año 2020, se expusieron puntos de corte para población pediátrica mexicana, como lo estamos viendo en esta publicación del mismo Children, representando el índice de masa grasa, el cual consideramos una herramienta práctica, económica y precisa para el diagnóstico de obesidad. De tal forma que vemos que la obesidad es un exceso de tejido adiposo. La OMS dice que en población de alto riesgo para desarrollar componentes del síndrome metabólico, como es la mexicana, se debe considerar un sobrepeso a valores superiores al percentil 75 y obesidad a los situados en el percentil 90. Con base a ello, pues vemos que el índice de masa corporal se usa debido a su fácil acceso. Sin embargo, no debemos de confiaros en él nada más. El problema es que un exceso de tejido adiposo no necesariamente es reflejado en un índice de masa corporal alto. Entonces, ¿cuál es el mejor método para evaluar este exceso de adiposidad? De tal forma que hay varias herramientas y estándares de oro para poder evaluar la composición corporal del sujeto, como lo estamos viendo aquí. El índice de masa corporal se conforma de dos grandes compartimentos: el índice de masa libre de grasa y el índice de masa grasa como tal, como lo estamos viendo en estas dos componentes. De tal forma que los métodos de evaluación de la composición corporal que utilizamos en este estudio que se publicó en el Children fue a base de pliegues cutáneos. Hicimos pliegues cutáneos en casi más de 3,000 niños de 6 escuelas primarias en todo el Distrito Federal. Claro que sí se requiere una capacitación importante,
Hay incluso cursos para poder certificar a la persona que lleva a cabo estas mediciones de pliegues cutáneos. Se utiliza un plicómetro, se mide grasa subcutánea y también distribución de grasa regional. Vemos aquí cómo la medición de evaluación corporal por medio de pliegues cutáneos tiene una relación directa, importante, con una correlación muy importante con la impedancia y también con el estándar de oro, que es la densitometría, como lo vemos en la diapositiva del lado derecho. Lo curioso aquí es que se observó que las niñas no perdían tanto su masa magra como los niños, a pesar de tener un índice de masa corporal dentro de los límites normales. Fíjense, en ambos sexos. Estos resultados impactan fundamentalmente que los niños, su composición corporal está conformada por un aumento en el porcentaje de grasa en lugar de masa magra, como lo estamos viendo. Y fíjense, a pesar de tener un índice de masa corporal normal, nos encontramos con la novedad de que tenían un alto porcentaje de grasa acumulada. Y esto demuestra cómo los datos tienen una significante estadística interesante y una correlación cercana a 0.74, con una P significativamente importante de P menos 0.001. ¿Qué concluimos con este estudio? Que fue uno de los primeros esfuerzos para crear curvas centilares de grasa mediante el método de LMS en México. El uso de curvas de composición corporal, porcentaje de grasa y masa magra en lugar del INMS, del índice de masa corporal, nos ofrece una información precisa en la investigación epidemiológica, nutricional y clínica. Y esto nos habla de preámbulo fundamentalmente para establecer puntos de corte de diagnóstico temprano de adiposidad relacionada a enfermedades crónicas en población mexicana. Bueno, aquí vemos cómo la estadística de enfermedad de México, obviamente con la obesidad, se traduce principalmente por la falta de ejercicio, el sedentarismo y otros factores que vamos a mencionar a posteriori. Fíjense cómo la situación actual en México de la obesidad es importante. Y son varios los factores que influyen. Una de ellas es el país con mayor consumo de refrescos en el mundo. También nos dedicamos a consumir carbohidratos refinados. Y eso obviamente ocasiona grasa. Todo lo que es harinas, todo lo que es carbohidrato refinado, el hígado lo convierte en grasa, y por ello es de que somos una población con alto contenido de grasa, sobre todo de adiposidad visceral. Consumimos pocas carnes, la leche y derivados también es disminuida, y obviamente de frutas y verduras. O sea, no estamos bien alimentados, y eso obviamente conlleva a que seamos una población eminentemente enferma de este problema tan serio de salud pública que es la obesidad. Fíjense cómo México ocupa el primer lugar de consumo de bebidas azucaradas, que curiosamente mata a más de 24,000 mexicanos al año. Fíjense, esto es grave. Comparado con otros países como Sudáfrica, Marruecos, Estados Unidos, Latinoamérica, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. También la actividad del mexicano en un día normal es crucial tomarlo en cuenta. Los mexicanos no hacemos ejercicio. Fíjense cómo nada más el 8.9% de la población, tanto a nivel nacional, urbana y rural, hace ejercicio. Pero curiosamente vemos cómo nos pasamos todo el tiempo principalmente en el sueño, durmiendo, sentados, frente a una pantalla televisora o de computadora, y en el transporte. Eso obviamente se habla de sedentarismo. Y esto es muy delicado porque es parte importante del origen de la obesidad. No nos movemos. Entonces concluimos que pues obviamente el mexicano no hace ejercicio. Ahora, la proporción de casos con realización de actividad física también, más de 30 minutos, pues está muy baja. Únicamente el 15.97% refirieron realizar actividad física al menos 30 minutos diarios. Estas son estadísticas tomadas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de la diabetes mellitus tipo 2. Hablando de la prevalencia de obesidad por municipios de México, de acuerdo en Salud 2018, la población de 20 años o más, el 42% de los hombres reportaron una prevalencia más alta que las mujeres, en un 37%. Vean cómo los estados, ustedes ven, los estados del norte del país, que obviamente colindan mucho con Estados Unidos, son los que más prevalencia de obesidad tienen, y también de la península de Yucatán. Entonces vemos que esto es fundamentalmente importante. No nada más de obesidad, sino de hipertensión y diabetes. Hablando de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres, vemos cómo se ha incrementado desde la Ensalud de 1988 hasta el Ensalud de 2021, hasta un 39%. Esto es obviamente muy importante y grave, sobre todo en el rango de mujeres en edad de 20 a 49 años.
Pero también en el hombre. Vemos de 2000 al 2021 un incremento hasta el 31.8% de obesidad importantemente visto en esta población. Y de sobrepeso también no se diga un 37.8%. Otro dato interesante, amén a la pandemia que acabamos de vivir, pues obviamente durante 2 años y que todavía hay que tener cuidado en ella. Fíjense cómo de las defunciones por COVID-19 del 1 de marzo del 2020 a la actualidad, el 31% de ellos padecían diabetes. Fíjense, y aparte de ello, vean cómo en Oaxaca el 21% que tuvo defunciones tenía obesidad, el 20% en Tlaxcala, el 20% en Chihuahua, en Guerrero, Nayarit, Ciudad de México, el 19% de los pacientes que fallecieron por COVID tenían obesidad, en Morelos 19%, en el Estado de México el 15%, en Aguascalientes el 15% y en Coahuila el 14%. Quiere decir que va muy correlacionada la presencia de mortalidad por COVID en pacientes principalmente con un fondo metabólico que es la obesidad. Siempre me encanta ver esta pues siempre la ilustro porque es fundamentalmente habla de la historia natural de la diabetes como un iceberg, donde vemos que hay proceso inflamatorio endotelial desde el nacimiento, sobre todo de niños o neonatos de madres con obesidad y con diabetes, y empieza a haber cambios inflamatorios. Pero vean lo curioso aquí, lo más importante, que la población con síndrome metabólico, de acuerdo a la encuesta de Ensanud en el 2006, solamente el 40.2% tenían síndrome metabólico. Pero fíjense, en Salud de 2018, cómo se ha incrementado la población con síndrome metabólico hasta un 56.3%. Esto nos habla que más de la mitad de la población en México tiene síndrome metabólico. Y no hacemos nada por diagnosticarlo y por hacer acciones preventivas, porque todavía estamos a tiempo de cambios reversibles. Y no cuando ya el paciente llega con diabetes y con ciertos cambios ya precisamente caracterizados por complicaciones tanto micro como macrovasculares. Todavía hay una etapa ahí importante que se habla de prediabetes o intolerancia a la glucosa, que aproximadamente existen, son diabetes no diagnosticadas y más o menos se calcula que existen de 3 a 5 millones de adultos con este problema. Estamos obligados en las clínicas de prevención, en las unidades de medicina familiar, de que nuestra enfermera detecte estos casos. Si el paciente tiene antecedentes de diabetes, si es obeso, si tiene sedentarismo, es mandatorio hacerles una curva, o mínimo una curva. Ahora más práctico es hacerles o realizarles una hemoglobina glucosilada. Y si está entre 5.7% a 6.4%, es un paciente con prediabetes y es mandatorio darle tratamiento. Tenemos que buscar más, irnos a esa población que aún no tiene daño. Como personas estamos acostumbrados a ir con el médico cuando ya tenemos un daño, cuando nos duele algo. Pero fíjense, ese 56.3% de la población que menciona en salud, pues anda caminando campantemente en la calle porque no le duele nada. Pero trae una bomba de tiempo que posiblemente en un futuro no muy lejano va a formar parte de las estadísticas de diabetes mellitus, que desgraciadamente pues ya es una enfermedad irreversible. Fíjense, la prevalencia del síndrome metabólico. Vean que por regiones estamos viendo que los estados del norte de la Ciudad de México, de la República Mexicana, tienen mayor prevalencia. Pero fíjense, al nivel nacional es el 56.3%, que es algo pues muy delicado. ¿Cuáles son esas características primordiales que acompañan al síndrome metabólico en un paciente? En esos 56.3% del promedio nacional que tenemos. Bueno, la intolerancia a la glucosa es una parte. Si tienes elevación de tu presión arterial más de 130/80, obesidad visceral, si tu cintura rebasa a los 80 centímetros en la mujer y 90 en el hombre, trastornos en los lípidos, sobre todo hipertrigliceridemia mayor de 150 y niveles de LDL mayores de 120, hiperfibrogenemia, microalbuminuria. Nosotros medimos albúmina en orina ya cuando el paciente cursa con niveles de creatina elevado. Esto no debe ser. Justamente el paciente con síndrome metabólico puede tener microalbuminuria alta y esto es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y aterosclerosis. En este estudio que nos ejemplifica y nos demuestra cómo el estudio de Finlandia, Suecia, el estudio de Bosnia, fíjense cómo el síndrome metabólico ya es un problema de salud pública, porque aumentó la mortalidad cardiovascular hasta un 12% contra el 2.2%.
el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular se triplica. Pero vean aquí la parte importante aquí es la función renal. Ahí empieza a haber microalbuminuria que confirió el mayor riesgo de muerte cardiovascular y la mortalidad en un 18% comparado con el 4.6% de la población que no presentaba este síndrome metabólico. Entonces podemos decir que el síndrome metabólico es un proceso proinflamatorio. Se conoce también como una inflamación sistémica subclínica porque no te da síntomas, pero de bajo grado en el cual tenemos que tener alerta, sobre todo en personas con este síndrome, la sobreproducción de citocinas proinflamatorias por la gran cantidad de tejido adiposo, sobre todo distribuido en el abdomen, da como resultado elevación de estas citoquinas como la interleucina 6, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, la resistina elevada y una disminución importante de adiponectina. En este esquema vamos a hablar principalmente de ese adipocito disfuncionante. Ese adipocito disfuncionante o endocrinamente malo, por así decirlo, se caracteriza por la liberación de todas estas adipoquinas, que es factor desencadenante este proceso inflamatorio sistémico crónico de artritis reumatoide, de cáncer, de enfermedad cardiovascular, fíjense, obviamente de hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2, trombosis. Pero aunado ahora a la epidemia de COVID, vemos cómo el COVID genera una mayor proceso inflamatorio, incluso por eso hablé de que pacientes, el más del 18% de los pacientes que fallecieron de COVID eran obesos, precisamente por este mecanismo. El COVID-19 desencadena más esta liberación de citoquinas, llegando a la tormenta citoquínica y, ¿para qué les digo?, la muerte. Por eso es que hay que hacer acciones fundamentalmente, ya que la obesidad visceral es la precursora clínica principal de todo este problema. Tomando en cuenta 4 mecanismos importantes. La resistencia a la insulina, que va muy de la mano de la obesidad visceral. No necesitamos medir la resistencia porque es muy costosa, pero si clínicamente asumimos que un paciente que tiene obesidad visceral tiene resistencia a la insulina, va a tener dislipidemia, seguramente niveles elevados de presión arterial y mal manejo de la glucosa, sobre todo glucosa en ayuno mayor de 100. Si esto no lo llevamos a tiempo, como aquí vemos que si el tiempo es nuestro peor enemigo, si sigue esta población con estos cambios, va a llegar el momento que van a ser diabéticos. Y la diabetes mellitus es un estado cardiovascular importante, ya se define como un proceso cardiovascular fundamentalmente, ya que muchos de ellos fallecen de enfermedad cardiovascular y cardiopatía, obviamente aterosclerosa. Bueno, hablando de epidemiología, es muy importante señalar que la epidemiología de la diabetes la debemos tomar en cuenta desde el inicio. Vean, la historia natural es fundamental. No es lo mismo tratar a un paciente que debuta apenas de su diabetes, como lo estamos viendo aquí, que está en estado normoglucémico, empero, con resistencia a la insulina, en la cual ya hablamos de síndrome metabólico, aquel que ya tiene 5 a 6, 15 años con la evolución. Fíjense cómo, paralelamente a la reserva pancreática, vamos teniendo daño fundamentalmente en órganos blancos, como son la microcirculación, y hablamos de pie diabético, hablamos de insuficiencia renal crónica, hablamos de retinopatía y cardiopatía. Y cada uno de estos estadios es fundamental y menester llevar a cabo acciones preventivas, principalmente de manejo no farmacológico, cambios de estilos de vida, que es fundamental en los inicios de este padecimiento, a base de un plan de alimentación, ejercicio sistemático, y ya el uso de fármacos cuando el paciente ya tiene la diabetes per se, de acuerdo a las guías y ya los fármacos que ustedes ya conocen y que pues no tiene caso en este momento mencionarlos. Pero sabemos que esto ya es papel del médico llevar a cabo el tipo de farmacoterapia que se requiere de acuerdo al paciente. Fíjense cómo México ocupa uno de los primeros lugares en la prevalencia de diabetes, ocupa el 6º lugar. Yo me acuerdo cuando estaba a cargo del Programa Nacional de Prevención y Control de la Diabetes mellitus en el IMSS, estábamos en el 8º lugar, fíjense, ya ascendimos al 6º. ¿Qué va a pasar? Y esto pues es grave porque incluso bien la cantidad de personas que ya tienen diabetes, que es muy importante, ocupamos el 6º lugar y esto pues obviamente para el 2045, si no hacemos acciones, prácticamente más de 22 millones de mexicanos van a tener este problema. Es un problema muy serio. También vemos durante el 2021 esta gráfica donde México ocupa el primer lugar de prevalencia en el continente americano.
después de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de América Latina. Fíjense cómo México se lleva las palmas en prevalencia de diabetes. En cuanto a la prevalencia de diabetes en población de 20 años y más por grupo de edad, según el sexo, en el 2018, vean cómo se incrementa importantemente la prevalencia de este problema más en mujeres que en hombres, siendo más importantemente en la cuarta y quinta década de la vida, con un aumento, con una prevalencia principalmente de 35.6 en mujeres y 17.8 en hombres, y ya después de los 70 años, hasta un 32% en mujeres y 18.4% en hombres. Esta prevalencia se refiere a la población de 20 años y más que al momento de la encuesta declaró tener un diagnóstico previo de diabetes. El cálculo por edad se obtiene sobre el total de la población de la encuesta de 20 años y más de hombres y mujeres en cada grupo de edad. De acuerdo a la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico, la prevalencia de diabetes ha aumentado significativamente desde el año 2012 hasta el 2020, como se puede observar en esta gráfica que muestra la totalidad. Sin embargo, es importante destacar que el caso de las mujeres, como vimos en la obesidad, son las más perjudicadas, mostrando un mayor aumento a través de los años, a comparación del caso de los hombres, en los cuales la prevalencia ha aumentado, pero no de igual manera que en las mujeres. Aquí vemos cómo la prevalencia en el 2021 es increíble cómo se ha incrementado hasta un 15.8%, comparado con la prevalencia de diabetes anteriormente, que osciló entre los 8 y 9%, como es un incremento exponencial de diabetes diagnosticada y no diagnosticada, que la suma total es hasta 15.8%, 13.8% correspondían al hombre y 17.5% a la mujer. Vamos a hablar de mortalidad, que esto también es un problema de veras muy serio, ya que la tasa de mortalidad por diabetes se observa un franco aumento en cuanto a la tasa de mortalidad por diabetes en ambos sexos desde el 1990, como lo vemos aquí, hasta el 2019. Es impresionante la tasa de mortalidad. Y si vemos aquí de las defunciones por COVID-19 del 1 de marzo del 2020 a la actualidad, fíjense, de estos pacientes que fallecieron por COVID, el 55% padecían diabetes. Y aquí están los estados con mayor porcentaje, de 40 a 38%. Tamaulipas, Tabasco, todos estos estados, más del 40% falleció de COVID por tener diabetes, padecían diabetes. No se diga en la Ciudad de México. De las 43.012 defunciones, el 33% tenían el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cómo por eso se incrementó tanto la mortalidad? Debido a que se tenía como fondo metabólico, dismetabólico, la diabetes mellitus. El exceso de mortalidad por diabetes por las defunciones, a causa de diabetes se esperaban 164.889 defunciones y ocurrieron 223.141, por lo que el exceso de mortalidad en este apartado es de 58.252 decesos, que representan el 35.3%. Este exceso de mortalidad por diabetes lo vemos aquí como importantemente coincide justamente con la pandemia del COVID. Del 2020 al 2021 hubo una exagerada tasa de mortalidad. Esto explica el por qué pues, hubo un aumento excesivo en la mortalidad por este problema. Y lo decimos porque tanto la diabetes como el COVID son procesos inflamatorios que se llevan de la mano. Conjuntamente generan daño al paciente, a toda nuestra población. La disglucemia, la hiperinsulinemia, inflamación sistémica, subclínica crónica, la respuesta inmunitaria disfuncional del paciente con diabetes, aunado al COVID, donde encontramos un síndrome de tormenta de citocinas, citopenia, hiperferritinemia. Todo esto obviamente va de la mano para generar más daño al paciente y generar un verdadero estado hiperinflamatorio y una insuficiencia multiorgánica. Y aquí vemos la publicación en donde hablamos de la gran relación que tiene diabetes tipo 2 y COVID-19 en México. Vean la distribución de casos de diabetes tipo 2 por diagnóstico de ingreso. Esto de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Como la principal causa o el principal caso de distribución de casos de diabetes tipo 2 lo presentó el pie diabético. En 3.178 fue causa de pues, acudir al médico. Y aquí vienen todas las complicaciones, pero la más importante son los procesos infecciosos, la cetoacidosis, la insuficiencia renal crónica,
Todo esto obviamente obliga al paciente a acudir con el médico, pero pues obviamente esto ya habla de que el paciente ya tiene más de 10 años con el diagnóstico de diabetes y no va cuando tiene obesidad, cuando tiene factores de riesgo, sobre todo generados por la misma obesidad, o tiene niveles de glucosa en ayuno mayores de 100 o 120. Hablando de costos, vemos cómo la carga de la obesidad es fundamental. México tiene una de las tasas más altas de obesidad, casi una de 3 adultos son obesos. Como consecuencia, los mexicanos viven en promedio 4.2 años menos debido al sobrepeso. La mayor reducción es la esperanza de vida en todos los países analizados. Las repercusiones sobre la economía son detectables. Fíjense, el sobrepeso representa el 8.9% del gasto en salud y reduce la producción del mercado de trabajo con una cuantía equivalente a 2,4 millones de trabajadores a tiempo completo por año. Todo ello se traduce en que el sobrepeso reduce el Producto Interno Bruto de México en un 5,3%, el mayor impacto registrado entre los países analizados. Bien, aquí vemos en la historia natural, vemos cómo los altos costos generados por la diabetes se presentan cuando ya el paciente tiene más de 5 años de evolución, donde no nada más es la hiperglucemia la que les conlleva problemas. Incluso hay pacientes con niveles de 200 ambulando, pero cuando ya la hiperglucemia es sintomática, hablando de que ya empieza a haber datos de neuropatía diabética, pie diabético, es cuando acude, pero ya es demasiado tarde, porque ya el paciente tiene no nada más daño a nivel de microvasculatura periférica, sino también a nivel renal. Ya son pacientes que irreversiblemente vamos a generar una remisión de la función renal, sobre todo la nefropatía. Y aquí quiero aclaro hacer un paréntesis. En Estados Unidos también se publicó un estudio en el New England Journal of Medicine, hablando de qué se ha hecho en los últimos 10 años por la diabetes. Sí ha disminuido los episodios de infarto al miocardio, de complicaciones macrovasculares, pero no ha disminuido ni la prevalencia ni la incidencia de la diabetes, pero también no ha disminuido la prevalencia, la incidencia de nefropatía diabética. Esa sigue su rumbo en un rumbo ascendente. Y no nada más en Estados Unidos, sino en México. No hay una medida preventiva para evitar que el paciente progrese a falla renal terminal. Si nosotros no medimos a tiempo, y fíjense, desde el síndrome metabólico, niveles de microalbúmina en orina. Si no utilizamos otra herramienta fundamental, que es la relación albúmina-creatinina, que es parte pivote para poder diagnosticar el estadio de la nefropatía diabética y poder evaluar y poder generar acciones de no farmacológicas, pero también ya farmacológicas, porque existen fármacos que retrasan el daño renal, fundamentalmente. Hablando de costos, vemos que durante el año 2000 el número anual a nivel mundial de muertes por diabetes fue estimado en 339.035 pacientes, lo cual representó una pérdida de 757.096 años descontados de vida productiva en personas menores de 65 años. Es decir, aproximadamente unos 3 billones de dólares. En México el costo indirecto fue de 13,144 millones de dólares en ese año. 13.144 millones. Es irrefutable que la diabetes impone una alta demanda económica en los individuos y la sociedad de todas las naciones. Los resultados de este estudio demostraron que el menor costo promedio fue en instituciones para no asegurados, seguidos del subsector público para asegurados. El mayor costo promedio correspondió a instituciones privadas. En relación al costo directo de las diferentes funciones de producción, llama la atención que los insumos de mayor impacto se refieren a los medicamentos, es lo que más cuesta. Desgraciadamente, a veces polimedicamos al paciente sin saber cuál es el fármaco ideal o generalizamos de acuerdo a las guías el tratamiento sin ver al paciente en forma individual. Desde el momento de educarlo hay que individualizar su problema porque no hay diabetes sino pacientes con diabetes. Si los factores de riesgo y los diferentes modelos de atención ambulatoria y hospitalaria fueron similares en ese año, en 2011 en adelante, se pudo interpretar en ese entonces que el mayor golpe financiero lo tuvo el IMSS, siguiendo en orden de importancia la Secretaría de Salud y finalmente el ISSSTE. En la página oficial de la Federación Internacional de Diabetes, IDF, se puede encontrar el Atlas de la Diabetes, con lo cual se estima la prevalencia de esta enfermedad en varios países del mundo. Podemos observar también que el costo relacionado a este padecimiento
Con lo cual se observa cómo en los próximos 23 años, fíjense, de hasta el 2045, los próximos 23 años, estos costos se incrementarán en forma exponencial. Además de preverse una mayor prevalencia, dato que no deja de alarmarnos, ya que en cada encuesta en la que se analiza el curso natural de esta enfermedad, se puede observar el incremento tanto en prevalencia como en costos, sin lograr un resultado positivo a pesar de tener el conocimiento y los programas de salud en curso. Esto es muy delicado. Hablando de los costos y complicaciones de la diabetes, vemos cómo el costo anual de la diabetes sin complicaciones ascendió a $107. Y el costo anual por diabetes con complicaciones, fíjense cómo se incrementa un 75% cuando hay nefropatía, 13% cuando hay complicaciones microvasculares o vasculares, 3% cuando hay complicaciones de neuropatía y 8% en retinopatía. Como es importante también señalar que la nefropatía es la complicación más costosa que se tiene, porque no nada más es tratar al paciente como tal, porque habitualmente es un paciente descontrolado, pero es un paciente anémico y hay que darle incluso tratamiento costosísimo, como es la eritropoyetina recombinante. Si necesita diálisis, no se diga, el Seguro Social se gasta $200,000 diarios en comprar bolsas de diálisis. No es posible. Eso es un costo muy alto y alarmante. Y más si entra la hemodiálisis, no se diga. Vemos aquí cómo es importante los costos de la diabetes, tomando en cuenta, imagínense el ingreso, ya Dios, qué esperanzas hubiera que el ingreso del paciente es de $180,000 al año, que equivalen a $7,500 mensuales. ¿Quién los gana? Pocos. El salario mínimo es de $5,000 mensuales. El ingreso anual del paciente, con esto, fíjense, si estás bien controlado, a lo mejor sí te alcanza, si te controlas bien, porque te eroga $88,024. Pero si estás mal controlado, fíjese, el gasto que eroga la diabetes, si estás mal controlado, es de $1,163,028. ¿Tú crees que con $180,000 al año vas a poder subsanar esto? Y eso estoy hablando de un sueldo, pues de un paciente, de una persona que tiene seguro, que tiene su trabajo bien asegurado, pero pues no llega a ganar $1,663,028. Ni un profesionista gana eso, ni Obama gana eso. Estoy bromeando. Bien, fíjense cómo el costo efectivo de 10 años es fundamental. En este estudio del año 2012 se puede observar claramente cómo el programa de Diabetes Prevention Trial, que es el de PP en Estados Unidos, mantuvo los costos más bajos con el grupo de intervención con estilo de vida y en el de metformina en comparación con el estándar de oro o el placebo, demostrando que estas intervenciones no solamente tienen el mayor efecto benéfico en esta población, sino también son sumamente económicas. Sale más barato el aplicarte a un cambio de estilo de vida que el utilizar fármacos para prevenir la diabetes. ¿Ok? Y fíjense cómo el manejo fundamental de la diabetes va oscilando en tres grandes momentos, o sea, tres grandes grupos. Principalmente el plan alimentario, que es sine qua non, la actividad física y modificar los estilos de vida. Y obviamente dentro de esto englobar a los fármacos. Pero yo les puedo asegurar que esa gran cantidad de pacientes con síndrome metabólico y con obesidad, si nosotros aplicamos la modificación de estilos de vida con un buen plan de alimentación y ejercicio, vamos a favorecer hasta más del 60% de la prevención de la diabetes. Y está descrito y está publicado. Ahorita en breve vamos a mencionar cuáles son los programas y las publicaciones que se han hecho de que sí se demuestra que los cambios de estilo de vida te pueden prevenir hasta un 55% la presencia de diabetes. Un dato interesante es la dieta mediterránea. Es un ejemplo sine qua non de qué es lo que debemos de comer. Y esta dieta consiste principalmente en granos, en el uso de carnes blancas como el pescado, el aceite de olivo, todo ello conjuntamente y evaluado por un nutriólogo, un especialista en nutrición, va a favorecer importantemente cambios fundamentales, no nada más clínicos, sino antropométricos con la dieta mediterránea. Vean cómo fue significativo el peso, el índice de masa corporal, la insulina basal, porque acuérdense que entre más grasa, entre más obesidad, hay mayor producción de insulina, y esto habla de resistencia a la insulina. Es una insulina que se está produciendo en balde. Y con el tiempo, pues obviamente va a haber agotamiento pancreático. Pero lo importante aquí es que esa hiperinsulinemia también genera muchos cambios, sobre todo a nivel renal, ya que esto eleva la retención de ácido úrico.
Entonces, la hiperuricemia junto con la hiperuricemia es un factor importante que debemos de tratar justamente nada más con un plan de alimentación, sin dar alopurinol y empezar a medicar al paciente. Obviamente, la sensibilidad a la insulina pues también está muy baja y se mejora principalmente en el paciente que se lleva a cabo una dieta mediterránea. Otro dato interesante que debemos de tomar en cuenta, no nada más en diabetes, sino en paciente prediabético obeso, es la hiperglucemia postprandial, que no la medimos, pero es un factor fundamental principalmente para controlar glucémicamente al paciente. El primer hallazgo que se presenta en diabetes no es la glucemia en ayuno, es la hiperglucemia postprandial. Y no la buscamos porque no le pedimos al paciente que se determine niveles de glucosa postprandial o no lo educamos a que lo haga. Fíjense cómo el gran porcentaje de la hipoglucemia postprandial generó fundamentalmente cambios en la enfermedad cardiovascular. Podemos decir que la hiperglucemia postprandial es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aquí lo estamos viendo. También otro dato interesante que debemos de tomar en cuenta en el seguimiento, en el tratamiento de la diabetes es la medición de hemoglobina glucosilada. En el programa de diabetes del IMSS, en ese tiempo nosotros pugnamos de tener un aparato que mida hemoglobina glucosilada en cada clínica de medicina familiar en aras de que el médico de primer contacto en ese momento pudiera él mejorar o hacer acciones terapéuticas al saber que la hemoglobina glucosilada en ese paciente estaba alta o estaba normal. Y no esperar a que se haga una glucemia en ayuno que no representa exactamente el promedio de excursiones postprandiales que lo detona, que lo demuestra la hemoglobina glucosilada. Eso es fundamental. Además, si pedimos hemoglobina glucosilada en el laboratorio, los resultados van a estar hasta en 5 o 7 días. ¿Ya para qué quieres tú saber cómo está ese paciente en el momento de verlo? Si te van a dar el reporte de hemoglobina glucosilada después de una semana. Es en el momento, por eso es que estos aparatos deben de tener el médico familiar en su consultorio o entre varios consultorios para poder llevar a cabo acciones terapéuticas pertinentes. Porque fíjense cómo el disminuir un porcentaje de hemoglobina glucosilada, vemos que hay un 37% de disminución o prevención de complicaciones microvasculares, hablando de nefropatía y ceguera, un 43% de amputación o afección severa de vasos periféricos, un 21% de muertes relacionadas con diabetes, 14% de infartos al miocardio y 12% de AVC. ¿Cómo es una condición sine qua non medir hemoglobina glucosilada en nuestros pacientes cada vez que lo vemos en nuestra consulta? Y las metas de control de hemoglobina glucosilada van a depender del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, tratar a un paciente con diabetes de reciente diagnóstico que tiene una corta evolución, pero que tiene una expectativa de vida muy larga. O sea, estamos hablando de la población de 30, 40 años, que es la mayoría que debuta con diabetes, que todavía no tiene enfermedad cardiovascular, que se puede prevenir el daño micro y macrovascular. Entonces aquí, obviamente, el porcentaje que debemos de tomar en cuenta en esta población es de 6.5. Empero, si se trata de una población con larga evolución, estoy hablando de 10 a 15 años de evolución, o que tiene edad avanzada, porque hay pacientes adultos mayores que por la edad se convierten en diabéticos y no necesariamente tienen más de 10 años con antecedentes. Esa diabetes es más tranquila porque es por la edad, es por agotamiento pancreático. Entonces, hay más vulnerabilidad a tener hipoglucemia si nosotros somos muy drásticos en dar polifarmacia y bajarle la glucosa importantemente con niveles de glucemia en ayuno de 70, ¿no? Eso también no es bueno. Los excesos no son buenos, y sobre todo en adulto mayor, porque la principal causa de demencia en el paciente diabético adulto mayor son las hipoglucemias. Y no más demencia, sino también infartos y arritmias letales. Hay estudios que incluso se cancelaron porque muchos de estos pacientes adultos mayores se morían al tener niveles bajos de glucosa. Entonces aquí el promedio de hemoglobina glucosilada no hay que ser tan estrictos y tenerlos en 6.5, sino en 7, 7.5. La Asociación Americana de Medicina Interna incluso habla hasta 8%. Porque ya son pacientes de mayores de 60 años. Ya es difícil que vayan a tener enfermedad renal terminal si están con niveles normales o están más o menos controlados. El problema aquí serio es la población joven de reciente diagnóstico. El adulto mayor es otro boleto. Sí hay que tratar su hiperglucemia, pero no ser tan drásticos, ya que podemos generarle más complicaciones que beneficios. ¿Cuáles son las medidas de acción?
Mucha ciencia cuando se tiene la solución a la mano y gratis. Y eso por eso es importante que es necesario el uso de dispositivos y terapias sofisticadas para tratar las enfermedades crónicas. Sin embargo, el único uso de esto entorpece la evolución de la historia natural. Con lo cual no se logrará más que un gasto innecesario. No hay que ser tan sofisticados. El conocimiento acerca de la solución ya está disponible desde hace décadas. ¿En qué momento vamos a utilizarlo? Hablamos del equipo de moléculas glucosilada, que es muy útil, y tenerlo en las unidades de medicina familiar. Eso nos da mayor utilidad que pues tener bombas de infusión y dispositivos para insulina. Que obviamente un paciente con diabetes de reciente diagnóstico, lo que más le sobra es la insulina. Si lo insulinizamos tempranamente, le estamos generando más resistencia a la insulina. Y si un adulto mayor debutó su diabetes por la edad, pues obviamente la insulinización tampoco puede ser la regla importante, sino el manejo no farmacológico, cambios de estilos de vida. Desde el año 2014, pues es muy interesante porque podemos cambiar la historia natural de la diabetes tipo 2. Se sabía que la historia natural de la diabetes se puede cambiar no solamente cómo hacerlo, sino revertir las complicaciones. Y esto es algo solamente que lleva tiempo implementándose en países a nivel internacional y se tiene el conocimiento que frustradamente no ha podido abarcar el 100% de las instituciones y centros de salud, con lo cual se tenía que ya haber por lo menos detenido la evolución de la incidencia y prevalencia. Estos estudios son fundamentales. Tratar a la prediabetes se demuestra que esto retiene o previene la diabetes en un porcentaje muy alto. Y obviamente en uno de los estudios que marcó la pauta de esto es el estudio chino DAQIN, citado por Philips en el 2014, que confirma cómo hay una disminución de la incidencia de retinopatía diabética severa, como lo estamos viendo acá, en el grupo que recibe intervención de estilos de vida en comparación con los controles que recibieron cuidado estándar, o sea, medicamentos. Y sobre todo no se diga las sulfonilureas. Por eso es importante los cambios de estilos de vida. ¿Qué programas se han presentado en nuestro país, en la Secretaría de Salud? Pues está la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades constituyen el eje fundamental de la salud pública. Por ello, son componentes esenciales del modelo de atención a la salud en México. Estos programas de acción específicos impulsan las acciones que proporcionan a la población los medios necesarios para lograr una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esos objetivos? Programa de alimentación y actividad física. Promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de la población. Incentivar la práctica de la lactancia materna exclusiva y la cultura alimentaria tradicional que van a contribuir a un estilo de vida saludable e implementar acciones de capacitación y supervisión en materia de salud. Eso es crucial. Los programas, por ejemplo, de Prevenims, que es el programa que pues, resultó de este programa que coordiné desde hace 20 años, donde el derechohabiente, en lugar de recibir medicamento, sobre todo el derechohabiente de reciente diagnóstico prediabetes, el médico familiar le prescribía acudir a estos centros de seguridad social para recibir apoyo, principalmente de las orientadoras de cocina y del profesor de actividad física. Eran cursos con certificación en los cuales el médico familiar le solicitaba este certificado para que el paciente, ya con el concepto de conocer y ser autogestor de su salud, podía hacer a base de ejercicio y buena alimentación, dejar de tomar tanto fármaco. Y sobre todo estos fármacos que en lugar de ayudar a conservar la célula beta, la perjudicaban, como las sulfonilureas. Por eso es que el objetivo de estos programas es el impactar en la mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes e hipertensión, cuya prevención requiere conocimientos para el cambio de estilo de vida. El programa de prevención y control de enfermedades que forma parte del Prevenims, en sus cifras de cierre del año 2017, señala que en ese año, fíjense, 28 millones de derechohabientes prácticamente recibieron el conjunto de acciones educativas de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad. Y vemos, buenos resultados. ¿Qué impacto tiene este programa Prevenims? El estudio realizado por la doctora López Bucio de la ciudad de Morelia, en Michoacán, en la unidad de medicina familiar número 80 del IMSS, tuvo por objetivo el identificar la información que tienen los derechohabientes sobre el autocuidado de la salud contenida en las guías Prevenims. Se hicieron preguntas acerca de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, detección de enfermedades, nutrición, salud sexual y reproductiva, y una pregunta abierta para identificar sus necesidades sobre el autocuidado de salud. Los resultados demuestran
que solo el 62% tuvo conocimiento sobre la promoción de la salud, el 43% sobre nutrición y el 55.3% sobre prevención de enfermedades y el 51.9% sobre detección y control de estas enfermedades sobre salud sexual y reproductiva. Aquí lo estamos viendo. Estos son los resultados del impacto de prevenirse. Promoción de la salud 62%, nutrición 43%, prevención de enfermedades 53.3%, detección y control de enfermedades 51.9% y salud sexual reproductiva 49.9%. En un estudio descriptivo realizado por Medina Gómez y Medina Reyes en el año 2018 se analizó la mortalidad general para los derechohabientes del IMSS, asumiendo que estos participaron en el programa Prevenís. Por el hecho de pertenecer al instituto, fíjense, en comparación con aquellos sin derechohabiencia, se observó datos interesantes. Aplicando la prueba de Durbin-Watson para identificar la autocorrelación entre los residuales y posteriormente se hizo un modelo de ajuste con cálculo de cuadrados mínimos generalizados para identificar los cambios en la tendencia de la enfermedad presentada, históricamente posterior a la implementación del programa de Prevenims. Aquí lo estamos observando, ¿no? Bien, fíjense otro programa interesante que lo tiene el ISSSTE, que es el MIDE, que es el control principalmente de la diabetes por etapas. Vimos cómo la meta era disminuir la hemoglobina glucosilada a menos de 7, triglicéridos menores de 150 y colesterol menor de 200. Y vemos cómo estos programas del Instituto de la Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han tenido impacto positivo. Este programa MIDE, que es Manejo Integral de la Diabetes por Etapas, la educación tanto de los pacientes como de los profesionales de salud es la clave principal para que la población sea beneficiada. Y es la médula de las estrategias preventivas que se designan para ayudar a generar una cultura de autocuidado en el paciente, responsabilidad e incremento de la calidad de los servicios de salud a nivel preventivo. Este programa se divide en 5 elementos básicos: cuidado preventivo, empoderamiento de los pacientes y su familia, o sea, que el paciente sea autogestor y que capacita a su familia cómo llevar a cabo una buena calidad de vida, entrenamiento continuo del personal de salud, equipo, suministro de calidad y un eficiente uso de la información y tecnologías de comunicación. Hay un programa alterno que se llama, es el programa de prevención de sobrepeso y obesidad, que lo tiene también el Instituto, el ISSSTE, que es el programa de prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad, cuyos objetivos es implementar este programa en las unidades de medicina familiar y clínicas hospitalarias del instituto que cuenten con un nutriólogo o un pasante de licenciatura en nutrición. Yo el problema que tuve con el programa de diabetes en el IMSS es que no teníamos especialistas en nutrición, eran dietistas. Entonces sí nos costó mucho trabajo capacitarlas para poder hablar el mismo idioma en cuanto a el manejo nutricional, que es fundamental. Yo creo que es la piedra angular del manejo preventivo y también del manejo inicial del paciente con diabetes de reciente diagnóstico. Y no se diga con el paciente con complicaciones. El objetivo era regular una reducción del peso corporal de los que padecen sobrepeso u obesidad interesados en el programa, lograr una mejoría en el control de enfermedades crónicas no transmisibles, y vemos cómo se puede observar aquí, estamos viendo aquí en esta diapositiva, la tendencia de los diagnósticos clínicos en el periodo de 2016 al 2020, observando una reducción en el número de personas con sobrepeso en el primer nivel de atención, obesidad y de tipo grado 1, 2 y obviamente que se presentaban en el segundo y tercer nivel de atención. El programa de DPP, que es un programa en los Estados Unidos, a un seguimiento de 15 años, nos demuestra en forma clásica, valga la redundancia, demostrativamente cómo este programa, mediante cambios de estilos de vida, que se extendió a 15 años, se revisó la incidencia de diabetes, obteniendo una reducción del 27% en el grupo de intervención con estilo de vida, con un hazard radio de 0.73 y una P significativa de menos 0.001 y del 18% en el grupo de metformina. Fíjense cómo es más importante el cambio de estilo de vida que incluso el uso de metformina, comparados con el grupo placebo. La incidencia, fíjense, acumulada fue del 55% con el grupo de estilo de vida y con el metformina, y en el de metformina, y 62% en el grupo placebo. O sea que se presentó más la presencia de diabetes en los pacientes que no recibieron metformina ni cambios de estilos de vida, sino el tratamiento habitual.
La prevalencia al final del estudio de complicaciones microvasculares en las mujeres en el grupo de estilo de vida se asoció con menor prevalencia en comparación con el grupo control, con el grupo placebo y metformina en un 8.7 contra 11% y 11.2 respectivamente. Este estudio, obviamente publicado en el New England Journal of Medicine en el 2001, fue la base para yo iniciar también el programa de prevención de diabetes en el IMSS con mi maestro Jaco Tomileto. Él publicó un estudio fundamentalmente interesante, yo creo de los más interesantes para evaluar el cambio de estilos de vida. Junto con sus colegas tuvo por objetivo el intervenir con cambios de estilos de vida a 522 pacientes adultos jóvenes con obesidad asignados al grupo intervención o control. Cada sujeto de la intervención recibió consulta individualizada enfocada en reducción de peso, ingesta total de lípidos e ingesta de grasa saturada, fibra y nivel de actividad física. Se realizó una prueba oral de tolerancia a la glucosa para confirmar el efecto de la intervención. La reducción de peso en el grupo de intervención fue de 4.2 kilogramos contra 0.8 en el grupo control en un año. Y en el segundo año fue de 3.5 kilogramos contra 0.8 nuevamente, con una P significativa de menos 0.001. Fíjense, la incidencia acumulada de diabetes después de 4 años fue de 11% en el grupo de intervención contra el 23% del grupo control. Concluyendo, esto es fundamental y muy interesante, una reducción del riesgo de diabetes por 58%, más de la mitad, nuevamente con una P muy significativa de P y menos 0.001. Otro estudio, como es el Look Ahead, que es acción de la salud en diabetes, no encontró diferencias significativas por la mortalidad cardiovascular entre los grupos de estudio. Sin embargo, lo que sí demostró fueron cambios significativos en la pérdida de peso y su mantenimiento. Fíjense, este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado de más de 5,000 personas con sobrepeso u obesidad, con diabetes mellitus, en los cuales se analizó el impacto de la intervención de estilos de vida intensa, como se observa en la figura, como la pérdida de peso y la reducción de hemoglobina glucosilada sobre el tiempo en este estudio se dividió en fases, donde se demuestra que la intervención es sumamente efectiva y de ahí a 8 años de seguimiento se mantiene esta disminución y persiste la pérdida de peso en los sujetos cuyo estilo de vida fue correctamente mejorado. O sea, persistió. Aquí es muy importante el seguimiento. Sabemos que hay que educar bien a la población para que esta intervención sea permanente y no nada más durante 1 año, 2 años, 3 años, porque sí hay mucho riesgo de que el paciente recaiga y vuelva otra vez a su peso habitual. Este estudio PRIDE, que se llama Decisiones y Educación en Prediabetes Informada, fíjense, se realizó hace 1 año para determinar la decisión de los pacientes e inclinación hacia ciertos tipos de tratamiento, estilos de vida, metformina o cuidado estándar. Fíjense, el 55% de los pacientes eligieron cambios de estilos de vida, qué bueno. Solamente 8.5% eligió tomar metformina y el 15% ambas opciones. Fíjense que el 21.6% declinaron ambas opciones, es decir, se fueron del manejo habitual. Este estudio nos permite conocer que los pacientes no siguen el estereotipo que hemos pensado desde hace tiempo, en el cual el sujeto únicamente va a la consulta a recibir una pastilla. Y a eso vamos. No es buen médico porque no me dio tratamiento, no me dio medicina, nada más me he hecho un choro de que tengo que bajar, pero eso no está bien. Para poder educar a la paciente o al paciente es necesario llevarte hasta incluso 1 hora para explicar esto. Obviamente una consulta donde están esperando 60 pacientes es imposible. Por eso es importante llevar a cabo programas de prevención bien estandarizados, donde un grupo multidisciplinario apoyado con el médico familiar ejecuten estas acciones. Y no escuchar al poblado, ay, nada más me dijo que no, que coma frutas y verduras, que obviamente la fruta no es tan buena que digamos. Casi estamos repitiendo lo que dicen los comerciales. Pero no me dio mi medicina, y eso no se vale, y eso está mal. Hay que explicarle por qué al principio debes modificar tus estilos de vida y después recibir algún tratamiento farmacológico, pero no inmediatamente medicar al paciente. Hay que concientizar las opciones de terapia y sus efectos. Brindamos un panorama distinto que les da la posibilidad de elegir una forma similar a las recomendaciones que todas las guías describen. Y obviamente con esto pues me despido hablando de que nosotros como institución de salud, como institución de investigación, porque nos dedicamos a evaluar nuevas moléculas en aras de poder favorecer
el tratamiento de diabetes, sobre todo ubicados en la precursora clínica principal, que es la obesidad. Hay nuevas moléculas que van a ser en el mercado fabulosas, pero no esperanzarnos de que nada más se utilizar estos fármacos para poder efectuar acciones. Es muy importante que nosotros como médicos tengamos la conciencia fundamental de tratar al paciente sin el uso de tantos medicamentos. Eso habla de responsabilidad social. Y lo que estamos haciendo en nuestra institución, basados por una fundación que se llama INDIMEC, en la cual educamos no nada más al paciente, sino a la familia desde el punto de vista psicológico, de apego al tratamiento, para que ellos sean autogestores de su tratamiento y no medicarlos en forma instantánea, sino que ellos sean autogestores de su salud y que estos sean comunicadores de ello a otras poblaciones para que esto se haga una cadena favorable y que podamos combatir este flagelo que nos está, pues obviamente, imposibilitando la necesidad de poder tener familias sanas, contentas, con una vejez exitosa. Y con esto me despido dándole las gracias y siempre termino diciendo, no hay diabetes, sino pacientes con diabetes. Y muchas gracias por su atención.